buenas noches, bienvenido. Esto es Perspectivas. Estamos como un martes más, acompañándole en vivo en punto de las 9 de la noche. La invitación es para que usted se comunique con nosotros a través de las redes sociales, en las cuentas institucionales, Canal 44 TV en Twitter, en el caso de una servidora, Belén Zapata M. Y Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Buenas noches a todos. Otro martes de Perspectivas. Y yo creo, Belén, que en el entorno de los Óscares, ¿no?, que fueron más politizados de lo que uno hubiera pensado con esa declaración de González Iñárritu hablando de que no tenemos el gobierno que nos merecemos. Un discurso que ha sido interpretado de diferentes maneras, ¿no, Enrique? Y al final creo que la clave está en señalar que ha sido un gobierno que quizá eligieron quienes votaron, ¿no?, por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato, pero de ahí a que sea el gobierno que se merece este país, es decir, que ese candidato, hoy presidente, esté respondiendo a las expectativas de los mexicanos, pues hay un amplio trecho, ¿no? Yo creo que es muy difícil determinar qué país, digamos, merece qué gobierno. Es un debate pues, muy histórico en la sociología, en la ciencia política, sobre, pues, en realidad, cuáles son esos indicadores para determinar el merecimiento, ¿no? Porque yo creo que una sociedad que es corrupta tiene gobiernos corruptos, una sociedad que castiga la corrupción tiene gobiernos transparentes y abiertos. Creo que sí hay un vínculo. Lo que se me haría interesante plantear, Belén, y que tal vez lo podemos hacer en otras emisiones de Perspectivas, es esta lejanía que hay cada vez más pronunciada, más clara entre la clase política, entre los gobiernos y los artistas y los intelectuales. Antes, no sé si por lógica del sistema, por forma de cooptación, eran muy cercanos. Ahora vemos una lejanía tremenda, tal vez desde los años de Fox, ¿no? No sé si igual un poco antes, pero en realidad los intelectuales marchan por un lado y los políticos marchan exactamente por otro, y creo que en el caso de Peña Nieto, mucho más acentuado, ¿no? Hay que recordar el año pasado Alfonso Cuarón y sus preguntas, ¿no? Y bueno, así nos podemos ir yendo hasta los 3 libros de la FIL y todo lo demás. Claro. Y bueno, hay una clara ruptura entre los intelectuales y el gobierno actual, ¿no? Claro, y que se ve desde las campañas. En el caso de Enrique Peña Nieto, un grupo de intelectuales que estuvieron manifestándose en su contra desde la campaña, ¿no? Sí. Encabezados incluso a veces por personajes tan visibles, tan queridos y tan respetados, como es el caso de Elena Poniatowska, tan solo por mencionar algo. Enrique, ¿no será también que tiene que ver con los presupuestos que antes estaban como muy concentrados en aquellas dependencias que apoyaban las actividades artísticas y culturales, y que hoy cada vez los artistas están consiguiendo financiamientos de otras fuentes, no necesariamente de este país, y que eso les da cierta libertad sí, para poder opinar? Claro, esa es una buena hipótesis de entrada, Belén. Otra que a mí se me ocurre más o menos para analizar esta situación es que también hay que decir que antes, digamos, la forma de expresar ideas, la libertad que había para expresar ideas en términos públicos era mucho más reducida de lo que es ahorita. Es decir, antes un intelectual, un artista que se metía con el gobierno en turno podía tener muchos problemas, ya sea en términos de financiamiento como en términos incluso de difusión de su obra. Creo que ahora incluso el intelectual que se mete con la clase política o con el gobierno puede llegar a tener hasta un cierto appeal, un cierto atractivo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera tienes toda la razón en que se han modificado los patrones de gasto del gobierno, pero también creo que hay una modificación en la forma en que los artistas y los intelectuales afrontan su libertad de expresión, que les da mucho más seguidores en Twitter con este tipo de comentarios. Exacto. Y aparte tienen libertad de hacerlo, sin poner en riesgo su carrera, ¿no? Es que ese es el otro gran punto, las redes sociales. Como las redes sociales han abierto estos canales de expresión que anteriormente tenían que pasar por el filtro, y lo digo entre comillas, si usted me lo permite, de los medios de comunicación. Y entonces, o del único que había, ¿no? O del único. Entonces a lo mejor un artista sí quería pronunciarse y quería decir, pero luego llegaba a los medios donde no necesariamente transmitían lo que él quería decir. Sí, ¿no? Creo que es un tema multifactorial, pero creo que es sano que los artistas y los intelectuales, como en el caso del reciente Oscar mexicano, creo que es sano que lo hagan en términos públicos y que expresen su opinión sin temor a que tengan consecuencias en su carrera o consecuencias en su libertad política, ¿no? Totalmente, y bueno, solamente para agotar el tema, González Iñárritu no solamente se refiere al tema de los mexicanos y el gobierno que él dice se deberían tener, sino también al caso de la inmigración en Estados Unidos, donde él vive ya desde hace varios años y que tiene una visión pues bastante clara de lo que ocurre con nuestros migrantes, ¿no? Y que causó mucha controversia en Estados Unidos, sobre todo entre diarios conservadores que veían esa declaración como una, digamos, una apuesta por la ilegalidad o que estaba aplaudiendo la ilegalidad. Creo que es normal
que alguien que se ha desempeñado como un extranjero en un país como Estados Unidos, pues hable del tema migratorio, y creo que le ayuda. También hay que decirlo, en un entorno en que se está discutiendo la acción ejecutiva del presidente Obama y que está generando pues mucha polarización política entre los dos partidos principales de Estados Unidos. Fíjate que ya ahora sí prometemos que ya agotamos el tema. Escuchaba en esta entrevista que le han hecho algunos medios internacionales a González Iñárritu algo bastante interesante. Él decía, por ejemplo, que los mexicanos, es muy difícil encontrar en Estados Unidos un mexicano que esté pidiendo limosna o esté pidiendo caridad. Un mexicano va a trabajar, a sumar a ese país, y en ese sentido deberían de tener de principio de entrada los mismos derechos de las personas que han construido con su trabajo ese país. Y él decía, cerremos entonces mejor las fronteras a la inversa, a las armas que provienen de Estados Unidos hacia nuestro país, ¿no? Pues sí. Y no le cerremos las fronteras a los mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos. Podemos o no estar de acuerdo, hay opiniones encontradas, se han pronunciado en diferentes sentidos, hasta Donald Trump, pero bueno. Bueno, lo acaba de hacer el día de hoy. Ahí dejamos el tema porque está muy bueno para el debate. Muy calientito. Así es. Enrique, tenemos muchos temas de la localidad, estamos pues ya cerrando ciclos, los partidos políticos cada vez se perfilan más con sus candidatos, están llevando a cabo sus procesos internos, y el Partido de la Revolución Democrática haya definido sus candidatos para 58 municipios. Sí, el PRD ya tuvo su consejo electivo, que le llamamos su asamblea electiva, donde se empezaron a definir candidatos en distintos municipios. Aquí ya tenemos en pantalla los candidatos principales. En Guadalajara va la diputada Celia Fausto, como lo hizo también en la elección de 2006, por cierto, la última en que el PRD metió regidor en la capital tapatía. El caso del diputado Enrique Velázquez, que va a Zapopan. En Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Esta es una de las posiciones que va en coalición con el PAN. Todavía no se define del todo, pero ya parece muy anunciada. En Tlaquepaque también se definirá en coalición con el PAN. En ese caso encabeza el PAN, por lo tanto el PRD no tiene por qué definir candidato. Y en Tonalá se dejó abierta la elección. Solamente se definieron 58 candidatos. Eso quiere decir que el PRD tiene de aquí a inicios de marzo, que plantea la ley, para definir los candidatos restantes, que son pues más de 60 municipios que todavía no tienen candidatos por parte del PRD. Así es. Y un comportamiento errático podría ser la palabra para definir los votos que ha ganado el PRD en los últimos procesos electorales. Veíamos, o vamos a ver justo en nuestra pantalla, este comportamiento que ha tenido en cuanto a votación desde el año 2006. El proceso electoral del 2006 en Guadalajara, donde obtuvo 64,508 votos, y al 2009 la caída es evidente, solo 16,000. 2009, ¿no? 2009, 16,082 votos. Luego, en el proceso anterior, 2012, una ligera recuperación con 31,510 votos. Quizá. Bueno, ahorita vamos a ver los números en la gráficos. pantalla, que ahí los tenemos para todos ustedes, para que los vayan entendiendo. Pero lo interesante que hay aquí en el municipio de Guadalajara es que de 2006 a 2012, que por cierto son dos elecciones presidenciales, por lo tanto comparables, con el mismo candidato presidencial, que es Andrés Manuel López Obrador, entonces también son comparables bajo esa óptica, pues vemos que la votación prácticamente cae a la mitad, lo que tiene mucho que ver con el candidato. En el caso de Guadalajara fue Celia Fausto en el 2006, en el 2009 fue Carlos Orozco, y en el 2012 fue esta activista del tema, ahora se me fue su nombre, pero en 2012 fue obviamente aquí de Guadalajara, pero que está actualmente en el PRD nacional. Fue una mujer, exacto. En el caso de Zapopan también vemos una caída muy importante de la última vez que tuvo regidor, que fue en 2006 con 32,000 votos, a lo que ha pasado, bueno, en 2009 fue tremendo, ¿no? 9,646, y así vemos cómo el PRD en términos de marca pasó de tener 135,000 votos en zona metropolitana a tener 94,000 en un espacio de tiempo muy pequeño, y en este caso necesita una cantidad similar a nivel estatal, unos 90,000 votos para mantener el registro, ¿no? Ya para mantener o para tener posibilidad de meter algún diputado de representación proporcional, por un lado, y por el otro mantener los recursos que da el Estado para el mantenimiento del partido político. La situación del PRD creo que es muy complicada, apuesta por primera vez en muchos años por puros candidatos de casa. No hay candidatos externos, como sucedió en los últimos procesos, por ejemplo, que en Zapopan fue el expresidente del Atlas, Francisco Ibarra. Es decir, ha habido algunos candidatos externos que no han dado buenos resultados. Esta vez se la juega prácticamente con los de casa. Con los de casa. Y bueno, vemos claramente que el año 2009 ha sido de los peores años en cuanto a captación de votos, y que también lo que mencionabas en los procesos electorales donde coincide con las presidenciales es donde
jala un poco más de votos, sobre todo porque el candidato presidencial, es decir, el PRD en general o los partidos de izquierda en general les suele ir mejor en elecciones presidenciales que en elecciones intermedias, porque en elecciones presidenciales tienen un ancla de voto que es el candidato a la presidencia, que jala voto a nivel municipal y estatal. En el caso de las elecciones intermedias les cuesta un poco más de trabajo. Incluso en 2009 el PRD a nivel nacional tuvo solo 12% de votos, que fue cuando Andrés Manuel López Obrador, si lo recuerdan, hizo campaña con el PT y con en ese momento el partido Convergencia, antes de cambiar el nombre a Movimiento Ciudadano. Oye, Enrique, ojo, porque estamos en un proceso intermedio. Entonces, a ver cómo le va al Partido de la Revolución Democrática y, como bien decías, y usando términos futboleros, pues si no se quieren ir... Al descenso. Al descenso. ¿No? Que digo, en Guadalajara en términos futbolísticos estamos acostumbrados a eso, al descenso, pero en la política también se puede descender y es el caso de perder el registro, ¿no? Así es. Sin embargo, es importante mencionar que claro que tienen fuerza en algunos municipios, es decir, no todo es tan negativo como en la ciudad principal, por ejemplo, Guadalajara. Tlajomulco sigue siendo una buena esperanza para este partido, ¿no? Sí, Tlajomulco lo ganó el PRD en coalición con PT y Convergencia y su candidato en ese momento fue Enrique Alfaro. Después Enrique Alfaro rompe con el PRD y se queda gobernando con los otros dos partidos políticos. En 2012, en la elección de 2012, en la elección pasada, fue segunda fuerza el PRD con poquito más de 20,000 votos, 21,000 votos, si no me falla la memoria, y es tal vez a nivel metropolitano donde la marca está mejor posicionada y también va en alianza PAN-PRD, entonces puede ser un municipio sorpresa. No sé si le dé para ganar al PRD en alianza con el PAN, pero seguramente tendrá una votación alta en el municipio de Tlajomulco. Por lo menos yo creo que una buena batalla dará. Gerardo Quirino, lo hemos comentado, proviene de una familia muy conocida en el municipio, no sé si para bien o para mal, ¿no? Pero bueno, muy conocida, y es un hombre joven, además, tiene cierta empatía con ciertos sectores. Vamos a ver cómo les va. Y pues otro partido político que también tuvo actividad intensa, el Revolucionario Institucional, que también ha definido ya algunos de sus candidatos. Pocas sorpresas en lo que ya teníamos perfilado. Bueno, aquí nos dijo Ricardo Villanueva que podía haber muchas sorpresas. Al parecer no las hubo, porque eran puros precandidatos únicos, hay que decir en el PRI. No era eso o quedarse sin candidatos. Aquí están en pantalla los candidatos a las principales alcaldías metropolitanas: Guadalajara, Ricardo Villanueva; Zapopan, Salvador Rizo; Tlajomulco, Luis Gómez; Tlaquepaque, Luis Córdoba; y Tonalá, Sergio Chávez. Yo creo que eran más o menos los que se estaban delineando como posibles candidatos del PRI a las alcaldías metropolitanas, y creo que va a ser un debate interesante porque algunos tienen un conocimiento mayor, pero en general son personajes más vinculados a la estructura que al conocimiento poblacional o demográfico. Claro. Me queda claro que se apoyarán mucho en eso en el siguiente proceso electoral, ¿no? Claro, personajes poco conocidos entre la población, que puede ser un aspecto a favor y otro en contra. Me parece que el caso más visible es el de Ricardo Villanueva, que incluso en su campaña, o su precampaña más bien, pues jugó mucho con esto, ¿no? De darse a conocer entre la población. Y tenemos también, Enrique, nos has preparado pues el número de votos que captó este partido también en los procesos electorales recientes de 2009, 2006 y 2012. Guadalajara en 2006 con 300,000 votos, más de 300,000 votos. Es el voto como marca solo, es el voto más alto de la historia del PRI en Guadalajara, pero fue en 2006 contra Alfonso Petersen, que sacó 390,000 votos en esa elección, que es el mejor resultado en la historia del municipio de Guadalajara, y de ahí en más ha habido prácticamente puras caídas. Incluso en 2009 se queda con 297,000 en Guadalajara, con el caso del actual gobernador Aristóteles Sandoval, y en 2012 con 268,000 votos en el caso de Ramiro Hernández, pero con la alianza con el Verde logran dar la vuelta y ganarle a Alberto Cárdenas, que era el candidato del PAN. Entonces creo que es interesante ver si esta coalición PRI-Verde, que también le dio, por cierto, en el caso del gobernador actual, un número importante de votos para poder ser gobernador, si también en este momento les funciona en términos de voto, porque queda claro que el PRI tiene un mínimo de votos, pero también tiene un techo de votos. Es decir, será complicado que pase la barrera de los 300,000 votos en el siguiente proceso, ¿no? Y el Verde, que también fue en alianza en la campaña presidencial, ¿no? Con Enrique Peña Nieto. Vamos a ver cómo le va, como bien decías, en este proceso, en esta alianza, pero aportabas un dato interesante, Enrique. En 2006 compitieron con Alfonso Petersen, que repite candidato, el PAN, para este próximo proceso.
Vamos a ver qué tan desgastado llega Alfonso Petersen, vamos a ver qué tanta batalla le puede dar Ricardo Villanueva y finalmente cómo se termina de contar la historia. Y añadir un último elemento en este sentido, es la primera elección intermedia a nivel metropolitano con 3 fuerzas políticas que van a poder tener 2 dígitos de votación. Eso quiere decir que sí cambia un poquito el panorama de los números y tal vez sean necesarios menos votos para ganar la elección, porque a diferencia, por ejemplo, de 2012, la votación será un poquito más baja. 2012 fueron 880,000 votos en Guadalajara, prácticamente el 75% del padrón, fue una votación muy alta. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Por supuesto, los elementos, los temas están sobre la mesa, por si usted quiere participar con sus comentarios u opiniones a través de las redes sociales. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Ya está aquí en el estudio nuestro invitado, el ex gobernador de Jalisco, Carlos Rivera Cebes. Estamos de regreso en Perspectivas y ya tenemos con nosotros en el estudio al ex gobernador, al último gobernador priista antes de la primera alternancia, a Carlos Rivera Cebes. Y antes de platicar con él, queremos comentar con él muchos temas relacionados con la actualidad política local y nacional. Antes de platicar con él, vamos a escuchar algo de su trayectoria. Carlos Rivera Cebes, ex gobernador de Jalisco, fue el último tricolor en ocupar Palacio de Gobierno, previo a la alternancia de 1995. La situación en la que llegó a ser gobernador no fue sencilla, ya que sustituyó a Guillermo Cosío Vidaurri, que tuvo que dejar la gubernatura tras las lamentables explosiones del 22 de abril de 1992. Su paso por la gubernatura se enmarcó dentro de los procesos de alternancia partidista que ya se veían en distintos estados del país y que concluiría con la victoria de Alberto Cárdenas en Jalisco 3 años después. Su trayectoria también incluye haber sido diputado federal a finales de la década de los 70 y la presidencia municipal de Zapopan en el periodo 1989-1990, previo a llegar a la gubernatura. No ha estado desde aquellos años totalmente alejado de la política y actualmente sigue constituyendo una voz de peso en el PRI. No hay que olvidar que personajes como el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, comenzaron su trayectoria precisamente con Carlos Rivera Cebes. Don Carlos Rivera Cebes, ¿cómo está? Muy bien y muy agradecido por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Al contrario. Don Carlos Rivera, queremos platicar con usted de varios temas. Empezarle preguntando, ¿cómo ve el panorama político en Jalisco? ¿Cuáles son sus impresiones de lo que vivimos? Estamos en un proceso electoral y pues usted lleva muchos años en este juego político. Yo veo que en particular en el Estado hay una participación muy intensa ahora de todos los partidos, de los que ya tenían presencia anteriormente y de los nuevos que van a tener por primera vez su oportunidad de mostrarse ante la ciudadanía. En nuestro partido creo que fue una elección de todos los candidatos muy tranquila, con mucha participación, pero también con mucha disciplina. Tenemos, creo que en los últimos meses, un partido fuerte. Nuestro presidente del Comité Directivo Estatal ha hecho un gran trabajo. Los candidatos de la mayoría de los municipios yo los veo sólidos, los veo con militancia, con cercanía, con mucha de la gente con la que convive, y creo que el panorama nacional, que está un poco más complicado, no afectará al caso de Jalisco porque tenemos una estructura muy sólida dentro de los cuadros de los sectores y las organizaciones del partido. Don Carlos, ¿cómo ha sido este proceso de ir incorporando a las nuevas bases o las nuevas generaciones de priistas y que incluso el gobernador actual pudiera formar parte de estos jóvenes que llegaron al partido pues hace apenas algunos años? ¿Cómo ha sido este cambio generacional? Si se ha logrado conservar pues estos aspectos del PRI como la disciplina, como el salir siempre unidos, ¿o qué tanto comienza a ver usted ciertas fracturas, ciertos grupos al interior del Partido Revolucionario Institucional? Al interior de nuestro partido siempre hay grupos, hay organizaciones, sectores, pero tenemos como un chip o un gen ya en el partido de que debemos de ser disciplinados ante los
compañeros, ante los dirigentes de nuestro partido. Y creo que en los últimos años se ha dado un entreveramiento generacional que ha sido muy importante para crear una base nueva de gentes con entusiasmo, con interés de participar, con juventud, con mayores preparaciones que en épocas anteriores, y también reconociendo la experiencia de los cuadros ya que se formaron y que muchos de estos estamos en el retiro, pero seguimos participando con nuestro partido cuando el partido considera que les podemos servir en algún espacio. Don Carlos Rivera Aceves, aquí el tema y digamos mucho del debate que hay en torno a estos procesos internos es hasta qué punto el PRI internamente, nadie le quita la disciplina, nadie le quita la unidad, pero hasta qué punto es un partido democrático. Al interior se escucha la militancia. ¿Por qué no considerar que existan 2 o 3 opciones para las candidaturas? ¿No cree que de pronto al PRI le falta mayor democracia interna? No, al contrario, yo creo que es en estos momentos el partido que tiene una mayor democracia y una mayor apertura interna, al grado de que se mostraron los aspirantes. En el caso inclusive de la gobernatura, por ejemplo, tenemos muy cerca el caso de Colima, sí, en donde fueron 10 aspirantes de todo tipo, 2 senadoras, 2 presidentes municipales, 2 funcionarios estatales, 2 funcionarios federales, y donde se dieron la oportunidad de mostrarse ante los sectores, hablaron con los sectores, los oyeron, y cuando el partido toma una determinación, pues todos, por la unidad, porque eso es lo que nos daría la fuerza, deciden apoyar a uno solo de los precandidatos, cosa que no lo vemos en otros partidos. Y ahí, volviendo al mismo caso, tenemos a una Acción Nacional que buscó la oportunidad de otros miembros de otros partidos para que jugaran por Acción Nacional, no aceptaron y tuvieron que elegir al único que salió a decir aquí estoy, que es el más malo de los candidatos, podríamos decir, que pudo haber tenido Acción Nacional en Colima. Eso es lo que se da. Y cuando los partidos no tienen candidatos propios y salen a buscar a militantes de otros partidos, pues demuestran una carencia, primero, que ahí sí no hay democracia interna, porque ¿qué van a decir los miembros de esos partidos que buscan las candidaturas cuando de la noche a la mañana les salen de otro candidato que no tiene la misma ideología, que no tiene la misma participación dentro de su partido y de pronto salen candidatos? Y lo más grave o lo más interesante quizás de esto es que siempre quieren buscar a un expriista. ¿Por qué será? Yo dejo la interrogación ahí. Pero no es, don Carlos, no es de pronto también, están los sectores representados, se tiene que negociar, pero no es de pronto el dedo del gobernador o el dedo del presidente el que termina, pues si no siendo completamente excluyente, sí determinante en quién juega como candidato. No, yo creo que es el Comité Ejecutivo Nacional o los comités directivos estatales, lógicamente, con la participación. Esto se hacía, simplemente lo vimos en el sexenio pasado, el presidente de la República hasta asistía a las reuniones del partido y tomaba participación en las decisiones. No, yo creo que se toman en cuenta todos y se empieza a sentir quién es el que tiene más posibilidades de representarnos en un área. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, Villanueva demostró claramente que además de que es un agente de partido, tiene un perfil ciudadano, es una gente joven, es una gente preparada, es una gente que ha realizado maestrías, que ha sido maestro en la Universidad de Guadalajara, pero además que desempeñó muy bien su labor. Nos entregaron un gobierno totalmente endeudado, con muchos problemas, y en 2 años él fue el artífice, junto con los miembros de su secretaría, que le dieron a la deuda de Jalisco el justo medio con los pagos que hicieron en estos 2 años. Entonces creo que es un joven que tiene muchas facultades para ser un buen candidato. Oiga, don Carlos, y ahora que menciona el tema de los ciudadanos, ¿cuál es su lectura, su percepción en torno a pues, la simpatía o no que tiene la sociedad en general por los partidos políticos? Hay de repente por ahí algunas encuestas que nos reflejan el sentir del ciudadano hacia los partidos políticos, pero ¿qué lectura hace usted, por ejemplo, de cuando usted fue gobernador, cuando estuvo en campaña, estos años previos, a la población actual? Lo que vivimos hoy, ¿no? Claro. Yo creo que los partidos en general han perdido confianza de la ciudadanía. Esto por 2 motivos, por errores cometidos por los partidos y también por una gran presión
de analistas políticos, que muchos son serios, pero que otros, para mí, pseudoanalistas políticos, que son políticos fracasados, que tienen cierto problema interior de haber buscado una participación, no la tienen, y luego empiezan a hacer una crítica destructiva, atacando no solamente a los políticos en general, sino a los funcionarios de cualquier partido. Entonces, yo creo que se tiene que hacer un replanteamiento de la participación política a nivel nacional y, lógicamente, en el Estado también. Volvemos con ese tema, don Carlos Rivera Aceves. Regresamos a Perspectivas. Noticia de última hora, estamos de regreso aquí en Perspectivas. Noticia de última hora, hubo un intento de atentado contra el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, y ya tenemos en línea telefónica a nuestro compañero Víctor Chávez para que nos describa un poco qué sucedió en este intento de atentado. ¿Cómo estás, Víctor? Enrique Belén, buenas noches a nuestros televidentes. Así es, se acaba de confirmar esta agresión que se registró cerca de las 8 de la noche en el cruce de Anillo Periférico y la calle Azalia, en las inmediaciones de la colonia agrícola. La camioneta Chevrolet Suburban de color blanco, modelo reciente, propiedad del magistrado Celso Rodríguez González, fue emboscada en ese crucero. Gente armada que estaba a pie abrió fuego sobre la unidad y el escolta que iba a bordo de la unidad repelió la agresión, resultando lesionado tanto uno de los pistoleros como el mismo chofer de Celso Rodríguez González, quien presentó un impacto de bala entre la quijada y el pecho. De hecho, él fue internado de manera inicial en la Clínica 89 del IMSS y acaba de ser trasladado al Centro Médico de Occidente en estos momentos bajo estrictas medidas de seguridad. En cuanto al tripulante de la camioneta, nos han confirmado que no iba el magistrado Celso Rodríguez González, pero sí su esposa. Es un fuerte rumor, ella que salió sana y salva de esta agresión, pero obviamente por el vehículo en el que iba con vidrios polarizados y que es el que normalmente usa el magistrado, no se descarta que la agresión fue hacia su persona. El caso es que hay gran hermetismo por parte de la Fiscalía General, pero también fuerte movilización. Incluso se habla de que ya estaría recibiendo apoyo el magistrado Celso Rodríguez González para tener protección en su persona y a su familia. Hay que recordarlo que él fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia durante 7 años, uno de los periodos más largos que ha habido dentro del Poder Judicial, y bueno, pues todavía no se desconocen las causas del móvil de esta agresión, insisto, en el cruce el Anillo Periférico y la calle Azalia, en las inmediaciones de la colonia agrícola, hace escaso una hora. Es el reporte. Víctor, muchísimas gracias. Seguimos pendientes, por supuesto, de la información que se genere después de esta muy lamentable noticia. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, terrible. Pues qué lamentable. Celso Rodríguez, sin pretender más bien especular, pero muchas veces se dice que este tipo de atentados pues tienen que ver con su labor, ¿no? ¿Qué casos difíciles o complicados ha atendido el magistrado? Yo creo que pues seguro decenas de ellos, ¿no? 7 años presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Pues bueno, habría que dejar que la Fiscalía lleve las investigaciones y que al final sepamos qué sucedió ahí, ¿no? Así es. Por lo pronto, bueno, pues ahí tiene. Ojalá también la persona que recibió el balazo pues se encuentre. Su escolta se encuentre en buenas condiciones. Se recupere pronto. Y retomamos la charla esta noche con el exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, y le preguntaba, don Carlos, a propósito de esta muy lamentable noticia que hoy estamos recibiendo, pues de unos años para acá cada vez se ha vuelto más común, si podemos utilizar ese término, pues este tipo de acciones en contra de figuras públicas, ¿no? Todavía hace algunos años era pues impensable atentar contra un político, contra un mandatario incluso. Hoy me parece que esto ya sí, es muy grave, es noticia común, ¿no? Es grave y bueno, algo se está haciendo a nivel nacional, porque yo pienso que el presidente de la República anterior, el haber enfrentado tan abiertamente, sobre todo en los medios, no tanto directamente, sino en los medios, y hacer una noticia de la cantidad de muertos que había,
pues eso empezó a crear una animadversión también entre las mismas mafias y se ha dado una lucha muy fuerte que poco a poco se ha tenido que ir acabando. Vemos que lo que estaba muy grave en Ciudad Juárez ahora ya no, Chihuahua ha bajado, estados que tenían problemas muy fuertes ya no los han tenido, de todo tipo, y solamente en 3 o 4 estados se siguen los focos difíciles que ojalá y se terminen. Que aquí también, ya lo señalaba don Carlos, el tema fue un presidente Calderón que lo hizo también sin contar con la estructura institucional, digamos, que se requería en ese momento, porque era una estructura institucional pues penetrada por el crimen organizado, con dificultades en términos económicos, con malos salarios. Usted en materia de política de combate al crimen organizado, ¿cómo califica la de Enrique Peña Nieto? Y si no cree que después de 2 años de administración, en algunos indicadores siguen haciendo falta resultados mucho más tangibles. Hemos visto en los indicadores que han mostrado casi cada 3 meses de que se ha resuelto una gran cantidad de asuntos de determinado tipo y que hay otros en donde todavía se sigue mostrando pues falta de participación. Pero también yo sí insistiría en que se empiezan ya a focalizar los problemas más fuertes. ¿Dónde? Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Y yo vuelvo a poner otra interrogante. ¿Quiénes son los gobernadores de esos estados? ¿Qué partidos los gobernaban? Si vemos Michoacán, se vino gestando un problema muy serio desde hace 3 sexenios de gentes que gobernaban Michoacán por el partido, por el PRD. Y en Oaxaca lo mismo, y en Guerrero tuvieron que jalarse a una persona de otro partido que no les dio el resultado y que vino a crear una situación muy grave que terminó pues en lo de Ayotzinapa, que ha sido gravísimo para el país, ¿verdad? Donde también el presidente de la República tiene algún grado de responsabilidad, ¿no, don Carlos? El presidente de la República, como presidente de la República, indiscutiblemente que tiene responsabilidad en todo el Estado, pero en casos concretos como el que se dio en el caso de Iguala, en donde se demostró por la Procuraduría General de la República que fueron policías los que los detuvieron por instrucciones del alcalde del PRD, de la esposa del alcalde que estaba inmiscuida en actividades de narcotráfico, y luego entregados a grupos de ese mismo narcotráfico que fueron los que terminaron con los estudiantes, porque al parecer parte de algunos estudiantes pertenecían a otro grupo y creyeron que todos esos que iban a crearle un problema en un evento de la esposa del presidente municipal, pues estaban inmiscuidos en esto. Entonces, el problema está resuelto desde el punto de vista jurídico, y qué grave y qué lastimoso para los padres, pero también qué grave que en estos momentos ya grupos que nada tenían que ver con ellos, con los padres, como son los maestros y otros grupos políticos que están buscando llevar agua a su molino para seguir, pues podríamos decir, usufructuando esta grave situación en beneficio de estar creando problemas en el estado de Guerrero, problemas que ya la propia ciudadanía los tiene por graves y que deben de terminar, ¿verdad? Don Carlos, usted mencionaba al principio de esta charla que había cuestiones nacionales que se estaban registrando en este momento, pero que usted no veía que pudieran tener un impacto en las elecciones que estamos próximos a celebrar, no en el ámbito local. ¿En el ámbito nacional ve que pueda tener alguna repercusión en las elecciones en su partido? Bueno, en las elecciones en general o en las elecciones para el partido de que podamos perder. Exactamente. Yo creo que nuestro partido tiene una base muy sólida de miembros. Ahora hay muchos partidos, se va a dividir la oposición. El mismo PRD que conjuntaba 3, 4 partidos y que juntos podían hacer, por hablar, 30, 32 puntos del padrón en general, pues ahora uno va a ser 20 y tantos, ahora otro va a ser 17. Mucha dispersión de votos. Va a haber dispersión. Sí, entonces eso, desde el punto de vista de votación, va a ser desfavorable para ellos. Va a ser desfavorable para ellos, así es. El otro punto, se ha hecho un excelente trabajo por parte del gobierno federal en estos programas
que se están llevando a cabo en las poblaciones más necesitadas, en los municipios más necesitados del país. Y esto indiscutiblemente que la ciudadanía se está dando cuenta de quiénes son los que le están dando ese beneficio. Y eso, aunque puedan decir los partidos de oposición lo que quieran, es una posición que cuenta en beneficio también del Partido Revolucionario Don Carlos Rivera, Institucional. pero hay algo, y usted lo conoce, incluso también en el 95 tuvo que ver con la alternancia, por ejemplo, en Jalisco. Hay algo que al PRI le duele mucho en términos electorales y es el bolsillo. Digamos, yo diría que es incluso el tema que más le pesa al PRI en el momento cuando la gente sale a votar. Y en este momento vivimos un escenario de muchas dificultades económicas, muchas complicaciones. El dólar por las nubes, el petróleo bajísimo, gasto público recortado, bajo crecimiento. ¿Cree que, si no el caso de Ayotzinapa, el caso de la economía le pase factura al PRI? No, pero vamos poniendo en perspectiva. Esto último que acabas de decir, yo creo que no bajó, subió. Bueno, estaba el Producto Interno 2%. Bruto, bueno, estaba en 1 y no subió lo que quisiéramos que subiera, pero subió. Sí, subió. Va Hay más empleo, eso está demostrado, hay más empleo en el país, hay más inversión. Las reformas están trayendo capitales para actividades tan importantes como son las telecomunicaciones y como es el petróleo, la extracción, que se nos vino un momento difícil por el bajo precio del petróleo, estoy de acuerdo, pero se están tomando las medidas adecuadas por quien las debe de tomar. Los recortes eran necesarios, si no estaríamos en condiciones más difíciles. Y todo esto, yo creo que la ciudadanía está viendo que sí hay muchas dificultades, pero que el gobierno federal y en el caso del gobierno del estado, en Jalisco se están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, se está terminando ya el macrolibramiento, que yo lo dejé el proyecto y desde que yo salí no hicieron nada. Dejamos el proyecto de la línea 3, también del tren ligero, y en todos los años anteriores no se hizo nada, hasta que llega un gobernador priista decidido a realizar un esfuerzo en favor de la movilidad de la zona metropolitana, y ahí están los trabajos, que ahorita nos están causando algunos problemas en zonas, sí, pero después la ciudadanía va a gozar de un tren ligero muy bueno, con 3 líneas ya importantes que le van a dar una mayor movilidad a la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, pues precisamente con este y otros temas vamos a regresar. Estamos en la víspera de celebrar elecciones en Jalisco y es un buen momento para reflexionar cómo ve a su partido, cómo ve el trabajo que ha desempeñado también el gobernador Jorge Aristóteles, pero de todo esto nos lo cuenta regresando de la pausa. Noche con 44 minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el foro de Canal 44. En esta ocasión nos acompaña en el estudio el exgobernador de Jalisco, Carlos Rivera Aceves. Antes de irnos a la pausa, don Carlos, pues le planteábamos este escenario que estamos ya próximos a vivir. Yo quisiera, antes de entrar de lleno al tema, que nos contara, por favor, cómo ha vivido su partido, el PRI, estos procesos de transición. ¿Cómo fue el pasar de ser un gobierno en el poder durante prácticamente toda la existencia, o bueno, durante las últimas décadas, a enfrentar una transición? ¿Cómo fue el aprender a hacer oposición? Eso creo que es una muy buena pregunta. Que no aprendieron a hacer oposición. No aprendimos a hacer oposición. Quisimos regresar. No, yo creo que sí supimos ser oposición. Creo que fuimos una oposición consciente, una oposición que no estuvo en contra nomás por estar en contra, sino que apoyó, por ejemplo, realmente quien le da la fuerza a Calderón en su primer año de gobierno, pues fue el apoyo del Partido Revolucionario Institucional, porque sin el apoyo de nuestros diputados, ni siquiera hubiera podido tomar protesta. Entonces, desde ahí ya sentamos la base de que en la oposición fuimos un partido consciente, pero en esto me interesa que ustedes y el auditorio que nos ve también se le grabe. Cuando perdimos la elección, hubo la mayoría de los analistas políticos, y lo escribieron, la muerte del PRI. El PRI está muerto porque es un partido así, es un partido asá, es un partido que no tiene esto, que no tiene el otro, que hizo, que tornó. Y nosotros nos atrincheramos
reconocimos nuestros errores, vimos qué era lo que teníamos que hacer para mejorar y para ir creciendo y para ir ganando presidencias municipales, diputaciones, gobernaturas, hasta llegar a la presidencia de la República. Y la recuperamos. Entonces, creo que somos un partido que gracias a los años que tiene ha sabido ser oposición y ha sabido gobernar. Y estamos con el deseo de fortalecer la democracia. Nosotros estamos trabajando constructivamente porque vemos que hay grupos y otros partidos que están tratando de desestabilizar el proceso democrático del partido, del país, perdón. ¿Cómo es posible que veamos a grupos que están plenamente identificados con partidos, aunque no lo dicen, e inclusive plenamente identificados con un líder de uno de ellos que se fue del PRD, y no quiero dar su nombre por X razón, están identificados con ellos, que ahora vengan a decirnos que no quieren que haya elecciones en algunos distritos de Guerrero? Eso verdaderamente es un absurdo. Claro. Don Carlos Rivera Cebes, y en ese tema creo que lo planteaba, que es muy interesante Belén, porque sí es cierto que el PRI se recompuso más rápido de lo que muchos analistas pensaban. Lo que también es cierto es que las pugnas internas fueron muy duras, por lo menos en el periodo 2000-2006, que fue, digamos, la pugna entre Roberto Madrazo y Elbester Gordillo, todo eso que sucedió al interior del PRI. Tras eso, ¿qué sucedió? ¿Por qué el PRI logró recomponerse sin presidente de la República? Porque el PRI llega al presidente y ¡bum! Todos se alinean, claro. Pero fue sin presidente de la República. Sí, porque precisamente, repito, aprendimos de esas experiencias negativas. Caímos en el error que tienen actualmente partidos de oposición de realizar elecciones directas con votación de los miembros del partido y con votación hasta de ciudadanos. Y quizás no sea un error, es que a lo mejor hay tal pasión que se toma con tanta interés la contienda que parece que es la constitucional, y cuando ya se llega a la constitucional, cada quien está separado, que es lo que les está sucediendo a muchos de ellos. Entonces aprendimos a que es preferible a eso buscar la unidad, buscar el candidato que tenga mayores posibilidades de ganar y consenso al interior del partido, pero sin llegar a que el partido se fracture. Don y Carlos, eso es lo que nos ha hecho. Seguramente lo he explicado en otros foros, pero tal vez no sé si por mi edad o por tal vez gente de generación que nos está, mucho poca, que nos está escuchando. Igual sería interesante volverlo a repetir, que es el tema de qué sucedió en el 95 en Jalisco. ¿Qué pasó en las elecciones? ¿Cómo le tocó vivir ese proceso de alternancia cuando llegan y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Perdimos la gobernatura y vamos a tener que cambiar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó por su cabeza? Bueno, lo que sucedió es que en la elección de presidente de la República de ese año, ganamos la votación, la ganó el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco. Y cuando se viene ya la elección, porque en esa época estaban separadas, y se viene en noviembre, la elección, la de presidente de la República, senadores y diputados federales fue en julio, y ahí ganamos la elección. Sí. Y 3 meses después perdimos por errores que se cometieron al interior del partido. Y el error de diciembre. Y el error de diciembre. Entonces, esta situación pues hace que se dé el juego de la democracia. ¿Pero usted ya lo veía venir personalmente o le sorprendió cuando le dieron el resultado? Yo creo que a mí me sorprendió porque empecé a sentirlo en la campaña por los errores que se cometieron en la campaña. Hubo candidatos que no debieron de haber sido candidatos en algunos municipios de la zona metropolitana, en algunos municipios de las cabeceras distritales, y la posibilidad de que nuestros candidatos tuvieran una mayor participación. Por ejemplo, yo recuerdo que se buscó un debate entre los dos aspirantes y nuestro candidato no lo acepta. Y yo creo que si se lo hubiera aceptado, lo hubiera hecho pedazos, porque desgraciadamente para el Estado, Alberto Cárdenas no tenía ni idea de dónde iba a estar y no tenía ni idea de dónde estaban la mitad de las colonias de Guadalajara y muchos de los municipios del estado, no los conocía. Pero bueno, fueron situaciones que se dieron en esa campaña y que resultaron
para fortalecer la democracia. Y mira, regresamos y ahí estamos realizando la obra y el trabajo que se necesita para la zona metropolitana y para el Estado en general. Oiga, don Carlos, ahora que menciona el tema de los exgobernadores, pues hemos visto que ustedes han coincidido en algunos eventos, ¿no? Particularmente los informes que el gobernador en turno rinde. Ahí es cuando podemos verlos a ustedes reunidos. Hay varios mitos y leyendas en torno a los exgobernadores. Yo quisiera preguntarle en el caso del exgobernador Francisco Ramírez Acuña, ¿qué opinión le merece el hecho de que se diga que es el panista más priista que hay en el Estado? Bueno, yo creo que se dice porque él fue el primer candidato a diputado local en la época del licenciado Alberto Orozco Romero que gana una elección. Y la gana, creo que fueron dos, él y otro, un doctor, y la gana en donde mayoritariamente eran priistas. Y me recuerdo muy bien que en esa elección, en esa legislatura, hizo mucha relación de amistad con los priistas y aprendió al trabajo de nuestro partido, y yo creo que le sirvió de experiencia. Es un hombre inteligente, es un hombre con una buena participación dentro de su partido, y lógicamente que aprendiendo de los priistas, pues hizo un mucho mejor trabajo. Yo les voy a decir una cosa, es una gente de los exgobernadores al que verdaderamente respeto por lo que hizo, por su trabajo, y no nos hizo caso en lo del tren ligero. Y les digo que no nos hizo caso porque yo lo digo aquí y se lo dije a él. Él me invita a desayunar 2 o 3 meses antes de la toma de posesión y me pregunta algunos aspectos del gobierno y qué quedaría pendiente. Y yo le dije claramente el macrolibramiento y el tren ligero. Y le dije, si tú lo inicias o tú lo haces, va a ser una obra muy importante. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no los iniciaron? No sé. Pero de que es un hombre que ha hecho en toda su carrera congruente y trae una buena relación con muchos priistas, sí lo es. Yo creo que por eso dicen que es el más priista de los panistas, como hablaban de un priista que era el más panista de los priistas. Sí, claro. Don Carlos, y en términos, digamos, del peso de Jalisco en la política nacional, ¿es posible que un jalisciense, que un exgobernador de Jalisco compita con posibilidades la presidencia de la República, o ya es imposible? Es decir, el gobernador siempre va a venir o del Estado de México o del Distrito Federal por ser, digamos, los centros políticos del país. Bueno, fíjate que en el país han sido muy pocos los presidentes del Distrito Federal. Porque eran regentes, ¿no? Claro. Y del Estado de México, pues creo que desde López Mateos no había un Estado. Lo que pasa es que ahora, porque surge una persona del Estado de México. Pero bueno, han sido presidentes pues, de Veracruz, de Tamaulipas, en fin, de muchos otros estados de la República. Jalisco creo que está empezando a procrear nueva generación que está empezando a trabajar a nivel nacional. Y el hecho de que empiece a trabajarse a nivel nacional por jaliscienses es lo que les va a ir dando la oportunidad de crecer dentro de todos los partidos políticamente, y alguno podrá llegar en algún momento a tener esta posibilidad. Yo creo que si hay unidad y si, al menos en nuestro partido, y las personas jaliscienses que están actuando en México pueden crecer, pues dentro de un sexenio o dos podremos tener nombres de jaliscienses que empiecen a mostrarse con posibilidades de llegar a ser presidentes de la República o secretarios de Estado. Don Carlos, ya nos queda muy poquito tiempo y tenemos muchas preguntas todavía en el tintero. Vamos a tratar de sacar por lo menos 2 en 2 minutos. Yo sí le quiero preguntar, don Carlos, a la distancia, ¿cómo valora o cómo ve usted la transición? ¿Realmente fue benéfica para el Estado? ¿Esperaban otra cosa? ¿Qué valoración, qué lectura hace de la transición en Jalisco? Yo creo que los panistas de Jalisco, cuando menos de Jalisco, padecieron el gobierno, no sabían qué hacer, sobre todo el primer gobernador y el último, que realmente vino a ser un desastre, pues porque todos sabemos qué fue lo que pasó con él. Si hubieran tenido una continuidad, no continuismo, continuidad en la obra pública, creo que hubiéramos tenido mejores resultados para el Estado de Jalisco. Y en el caso de lo que le queda al sexenio de Enrique Peña Nieto,
¿cree que puede recuperar algo de la confianza que al parecer se le ha ido por el tema de las casas, por el tema del conflicto de interés de Ayotzinapa? ¿Ve alguna posibilidad de que recupere esa confianza ciudadana? Bueno, yo veo que el señor presidente está haciendo un gran esfuerzo para demostrar que con las reformas que le presentó, que eran reformas que se plantearon desde hace varios años, no solamente por priismo, sino por otros partidos, y que no se daba porque no se lograba el consenso. Y el mérito que tuvo el presidente de la República fue unificar a los partidos y trabajar en una sola dirección para sacar adelante las reformas. Creo que con esas reformas, en los próximos años, vamos a tener un mejor desarrollo económico dentro del país. Esa es mi opinión. Don Carlos Lizarra, ¿quiere hacer una muchas última? gracias. No, muy brevemente, ¿su pronóstico para las próximas elecciones? Bueno, pues esperemos que ganemos. No es pronóstico, es deseo. Es deseo, más que pronóstico. Muy bien, don Carlos, un gusto tenerlo Al aquí. contrario, muy amables por su invitación y la disfruté mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Enrique, nos vemos y nos escuchamos próximo martes, 9 de la noche. Aquí en Perspectivas. Que por cierto tenemos temas muy interesantes. Redes sociales. Con eso regresamos el próximo martes. Buenas noches.